empezamos la sesión de tarde. Nos corresponde el bloque dedicado a la bioética y tengo el honor de presentarles a Emilio García Sánchez. A ver, por favor, a mí me enseñaron que cuando la gente hablaba yo me callaba. Si hablan yo me tengo que callar. Gracias. Emilio García Sánchez es biólogo por la Universidad de Murcia, doctor en Teología Moral y máster de posgrado en Bioética por la Universidad de Navarra. Desde 2008 es profesor de Bioética en Ciencias de la Salud en nuestra universidad hermana, Cardenal Herrera, CEU de Valencia, y actualmente es el investigador principal del grupo de investigación en bioética de dicha universidad, la Universidad Cardenal Herrera, CEU, y especialista acreditado en bioética. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente segundo de la Asociación Española de Ética Médica y Bioética. Yo sin más le voy a dar la palabra porque él va a moderar y liderar esta mesa y darle las gracias tanto a él como a Alfredo, que es el otro participante de esta mesa. Juan Ignacio, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes. Como dice el refrán, la primavera la sangre altera. Es decir, que es normal que estemos un poco todos agitados y además hace un día espectacular. Bueno, entonces nos vamos a meter en cuestiones de bioética. Vamos a tratar por así decir, de desembocar en terrenos más biomédicos que os afectan más a la mayoría de los que estáis aquí, que sois estudiantes de medicina. Si no tengo mal entendido, la mayoría sois estudiantes de medicina. Entonces vamos a meternos en cuestiones de vulnerabilidad y bioética, del principio de la vida, del final de la vida, vulnerabilidad y discapacidad, vulnerabilidad estética, será la parte que yo explicaré después. Y bueno, yo no voy a deciros muchas más cosas porque me interesa pasarle la palabra a nuestro primer ponente, que es Alfredo Marcos, aquí a mi derecha. Entonces, nada, digo una breve presentación porque ¿sabéis qué pasa? Que en este caso, don Alfredo Marcos Martínez, pues es de estos ponentes que si me pongo a leer todo el currículum, pues nos quedamos aquí hasta las 7 de la tarde. En ese sentido, se suele decir coloquialmente que es un tipo de ponente impresentable. Es decir, impresentable en el sentido de que no podríamos, tendríamos que estar aquí dedicando demasiado tiempo. Bien, bueno, entonces, Alfredo Marcos Martínez es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Da clases de Filosofía de la Ciencia, da clases también de bioética, tiene numerosas publicaciones sobre cuestiones de bioética y vulnerabilidad, tiene numerosas estancias de investigación fuera de España, Inglaterra, Italia, pertenece a varios comités de bioética de hospitales o ha pertenecido, es miembro de diversos comités científicos, de revistas, de filosofía, de bioética y, sinceramente, creo que es uno de los filósofos españoles que más está recuperando, o incluso, mejor dicho, que más está incorporando el concepto vulnerabilidad, el concepto naturaleza humana, el concepto fragilidad en los estudios de filosofía moral, en los estudios de bioética y, sinceramente, los que nos dedicamos a la bioética, pues estamos muy agradecidos, ¿no? que esté trabajando desde hace ya tiempo entre otras líneas, porque tiene varias líneas, pero una de ellas es la vulnerabilidad y sus consecuencias bioéticas. En su intervención se va a poner, va a poner a dialogar, o dicho coloquialmente, va a hacer subir al ring para que se enfrenten ideológicamente y éticamente a dos filósofos actuales bastante importantes, que yo no sé si ustedes los conocerán, son dos pesos pesados, con mucha influencia en el debate actual sobre el reconocimiento de la dignidad humana en las personas vulnerables. Estos dos filósofos son Alasdair MacIntyre y Peter Singer. Las implicaciones bioéticas que se derivan de este debate que hay entre ellos son muy actuales, muy importantes, sobre todo en momentos donde se está poniendo en duda, desde hace ya un cierto tiempo, se está poniendo en duda la dignidad de los discapacitados,
la dignidad de los enfermos graves al final de la vida, etcétera. Bueno, le agradezco mucho su participación en este congreso y directamente ya le cedo la palabra, Alfredo, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, Ignacio. Es para mí un placer, un gusto estar aquí, un honor. Y, en fin, la presentación se ha quedado un poco corta porque el presentador ha dicho que soy impresentable en un sentido bastante, en fin, digerible de la palabra, pero quizá lo sea en otros muchos más. Por lo tanto, sí, están ustedes ante un ponente impresentable. Yo lo que voy a hacer es reflexionar un poquito acerca del concepto de vulnerabilidad, que es el que nos convoca aquí, y voy a hacerlo desde el punto de vista filosófico, que es el único que medianamente manejo, con la intención de que quizá a ustedes, a vosotros, os acabe interesando, aunque no os dediquéis principalmente a la filosofía. Bien, voy a empezar por una pregunta, por una cuestión que nos hemos planteado y que nos han planteado con mucha frecuencia en los últimos meses, y es ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Esto es algo que ha aparecido en múltiples foros, en revistas, en debates televisivos, etcétera. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Bueno, yo diría que hemos aprendido muchísimo pues, sobre el virus que la produce, sobre la enfermedad en cuestión, cómo cursa, sobre sus posibles tratamientos de mascarillas, de vacunas, ya somos todos expertos en todo ello, pero ¿qué hemos aprendido, al margen de eso, sobre la vida humana? Es decir, ¿nos ha enseñado algo nuevo la pandemia? Y yo en principio respondería, aquí ahí, digamos, está el editor de la revista Cuadernos de Bioética que propuso el tema este sobre si hemos aprendido algo del COVID. Y en un artículo para esa revista yo lo que decía es que la pandemia quizá no nos ha enseñado nada nuevo, pero nos ha recordado algo muy importante. Y lo que nos ha recordado es que somos vulnerables, nos ha recordado nuestra vulnerabilidad, lo cual nos plantea por lo menos dos problemas. Una, ¿por qué lo habíamos olvidado? Es decir, ¿cuál es el origen del olvido de nuestra vulnerabilidad? Y dos, ¿por qué somos vulnerables? Entonces, vamos con la primera cuestión, que quizá podamos resolverla en muy poco tiempo. Nos hemos creído invulnerables durante algún tiempo, quizá porque hemos atribuido a la ciencia y a la técnica características, funciones que van más allá de sus posibilidades. Hemos pensado que la ciencia puede acabar prediciendo con certeza y que lo técnico, las biotecnologías incluidas, pueden gestionar el riesgo de manera que acaben prácticamente por reducirlo a cero. Y lo cierto es que la ciencia es interesantísima y es un aspecto importantísimo de la vida humana, y también lo tecnológico, que está dentro de lo propiamente humano. No podemos vivir sin técnica, no podemos vivir sin tecnología, pero la ciencia tiene que convivir con la incertidumbre y la tecnología con el riesgo. Es decir, un cierto margen de riesgo es ineliminable, un cierto margen de incertidumbre es ineliminable. Y además de eso es muy propio de las ideologías de la modernidad el haberse autoatribuido la capacidad de ver el futuro. Si alguna ideología dice de sí misma que puede ver el futuro, que tenemos que mirar hacia el futuro y que en el futuro está lo que esa ideología dice que está, bueno, pues hay que desconfiar de ello. Las ideologías no ven el futuro, entre otras cosas porque el futuro no existe. Quiero decir que el mirar hacia el futuro es una actividad perfectamente inútil, no se ve nada. El futuro hay que hacerlo. Si estuviese presente el futuro, no sería futuro, sería presente. Entonces, cualquier ideología que predique de sí misma, que diga de sí misma que se autoatribuya la capacidad de predecir el futuro, nos está engañando. Es decir, tenemos que habituarnos, tenemos que asimilar que en algún momento nos vamos a encontrar con lo que, si queréis, llamémosle así, la experiencia de lo imposible. Es decir, la experiencia de aquello que previamente considerábamos imposible, como por ejemplo que estuviésemos confinados 3 meses en nuestras casas, o que ni siquiera lo habíamos tomado en consideración. Hay un verso de un poeta español, de Jorge Guillén, que dice: lo extraordinario, todo. Bueno, así es el mundo, tiene ciertas regularidades, pero de vez en cuando nos sorprende con algo que difícilmente podíamos haber predicho.
¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos quedado sin guía y sin protección, sin guía para nuestras acciones y sin protección respecto de los efectos de las mismas. Es decir, de hecho, la ciencia no predice, no habla en futuro, habla en condicional. Los científicos hacen modelos que, dadas ciertas condiciones, se pueden cumplir. No utiliza el futuro, utiliza el condicional, insisto. Entonces, si la ciencia alberga cierto margen de incertidumbre, si la tecnología no puede reducir a cero el riesgo, si las ideologías no son nuestro ojo para el futuro, nos hemos quedado sin guía. ¿Qué es lo que puede guiar la acción humana? Y aquí una respuesta posible sería: lo que guía la acción humana no es la predicción del futuro, sino la fidelidad a la naturaleza humana. Es decir, el realizarnos como seres humanos que somos. Esa es la guía de nuestra acción. Esa puede ser la guía de nuestra acción y no depende de una predicción del futuro. Hay un verso, por volver a citar aquí a otro poeta, de Píndaro, en este caso un poeta clásico, que dice: llega a ser el que eres. Bueno, esto es un buen objetivo para la vida de cada uno. Llega a ser el que eres, es decir, llega a ser plenamente humano, conforme a la naturaleza humana, y llega a ser la persona que eres. Es decir, responde a lo que eres como ser humano y a lo que eres personalmente, individualmente, como vocación personal. Bien, y esta realización del ser humano, en tanto que naturaleza humana y en tanto que persona, se puede llevar a cabo a través del cultivo de un carácter virtuoso. De hecho, durante la pandemia, las virtudes presentes en muchas personas fueron las que nos salvaron, y echamos de menos muchas veces que hubiese un carácter más virtuoso en más gente y con más intensidad en todos nosotros. Bien, vayamos entonces a esto que podría ser la guía de nuestra acción, la naturaleza humana, lo que tenemos todos en común, nuestra naturaleza humana común. ¿Qué nos dicen los filósofos? ¿Qué menú filosófico tenemos cuando nos ponemos a pensar sobre la naturaleza humana? Bueno, pues hay ciertos filósofos que han dicho que no existe tal cosa, que no hay naturaleza humana. Podemos llamarle a esto la negación de la naturaleza humana. Solemos citar, para ilustrar esta idea, un texto de Pico de la Mirándola en el cual Dios le habla al hombre y le dice: a ti no te doy naturaleza como al resto de las criaturas, a ti lo único que te doy, no te doy ni aspecto, ni lugar, ni prerrogativa. Lo único que te doy es libertad para hacerte como quieras. Visto así, el ser humano sería única y exclusivamente libertad, estaría fuera de la naturaleza, estaría no sometido a las leyes naturales. Me diréis: bueno, pero todos tenemos un cuerpo, somos animales, y en ese sentido pues sentimos nuestro peso, nuestra hambre, nuestra sed, y estamos sometidos, por supuesto, a las leyes naturales. Pero quien niega la naturaleza humana lo que viene a decir es que esa parte no es propiamente humana. Es decir, que nuestro cuerpo no es lo propiamente humano, es una especie de cárcel en la que estamos metidos. Lo propiamente humano viene a ser una especie de mente, separadas las dos palabras, que quizá pudiéramos llegar a digitalizar y a hacer transmigrar a la nube de Google o algo parecido. Es decir, el ser humano sería una especie de ser ajeno a lo biológico, pura libertad, sin ninguna guía para hacerse a sí mismo. ¿Cómo queda la vulnerabilidad en este caso? Bueno, pues queda separada de lo humano. Es decir, somos vulnerables solo en la medida en que tenemos un cuerpo que, en fin, circunstancialmente tenemos que convivir con él. De manera que las personas son más humanas en la medida en que son menos vulnerables. Bueno, esta es una idea que no nos acaba de servir del todo, y yo diría que es una forma errónea o como mínimo simplista o parcial de ver al ser humano. Entonces, intentemos reintegrar nuestros aspectos corporales y animales en la antropología. Es decir, vamos a concebir al ser humano en su totalidad, como lo que es, con una parte claramente natural. Es decir, vamos a reintegrar en la antropología el reconocimiento de nuestra condición animal y de nuestra condición corporal. Bien, esto se puede hacer de dos maneras. Una, reduciendo el ser humano a pura naturaleza, y entonces tendríamos el segundo punto que he anotado aquí, naturalización de la naturaleza humana.
Es decir, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué es el ser humano? Es pura naturaleza, es un primate, es un animal más. Bueno, si lo hacemos así, efectivamente hemos reintegrado al concepto de ser humano la condición animal, su corporalidad y por ello su vulnerabilidad. Pero veremos que esto no tiene consecuencias particularmente agradables y justas en bioética. De los dos autores que aparecen en el título de la ponencia, en realidad los estoy tomando como ejemplo, como paradigma de estas posiciones. Entonces, Peter Singer podría ser un ejemplo paradigmático de esta posición, según la cual el ser humano es eso, pura naturaleza, es un primate. Y por lo tanto es vulnerable, claro. Bien, entonces tendríamos un encaje para la noción de vulnerabilidad. Estas dos concepciones del ser humano que he mencionado, tanto la negación como la naturalización radical del mismo, conducen en la práctica a una artificialización del ser humano. Es decir, todas las corrientes transhumanistas, toda la aplicación profunda de las antropotecnias al ser humano, están inspiradas filosóficamente en alguna de estas dos posiciones. Es decir, si negamos que tengamos naturaleza, tenemos que hacernos a nosotros mismos. Cada uno pasa a ser un artefacto de sí mismo. Puede hacer consigo mismo y en especial con su cuerpo lo que quiera, sin ninguna guía, sin ninguna orientación. Por lo tanto, está dispuesto para cualquier tipo de antropotecnia. Y si pensamos que somos puramente seres naturales, entonces somos tan disponibles, estamos tan disponibles para la técnica como pueda estarlo un árbol o una montaña. En ambos casos, de la negación de la naturaleza humana, de su naturalización radical, se sigue en la práctica una tendencia a la artificialización del ser humano, a la aplicación sobre el ser humano de todo tipo de antropotecnias sin criterio. Hay otra forma de reintegrar los aspectos animales y corporales a la idea, a la imagen de ser humano que tenemos. Y esa otra forma es la que señalo aquí en tercer lugar. Se apoya en la tradición aristotélica, podemos ejemplificarla en la obra contemporánea de Alasdair MacIntyre, y lo que pide es que se reconozcan los aspectos animales corporales del ser humano, pero de un modo integral, integrados junto con, al lado de, no meramente yuxtapuestos. Digamos que el concepto técnico en filosofía sería mutuamente diferenciados. Es decir, los seres humanos sí somos animales, sí tenemos naturaleza. Ahora, esa naturaleza no puede reducirse solo a lo propiamente animal. Si me permitís decirlo de este modo, yo diría que no somos diferentes de los animales, sino animales diferentes. Es decir, animales diferenciados, animales socialmente diferenciados. Dependemos los unos de los otros. Esta mañana se habló aquí mucho de una ética, de una filosofía, de una perspectiva relacional. Dependemos los unos de los otros. Somos un tipo de animal social, socialmente diferenciado. Somos un tipo de animal racional, decía Aristóteles. Racional quizás sea un término que suene demasiado frío. Podríamos decir espiritual, quizá. Es decir, somos un tipo de animal que tiene conciencia de su entorno, que tiene conciencia de sí mismo, que aprecia el bien, la bondad y la belleza. En todos estos sentidos somos un animal diferente. No diferentes de los animales, porque somos animales, sino un animal diferenciado social y espiritualmente. Y un ejemplo de este tipo de filosofía es la de Alasdair MacIntyre. Bien, vamos ahora, como no tengo tiempo en modo alguno de entrar en profundidad en el pensamiento de estos autores, sencillamente lo que voy a hacer es traer un par de citas, unos párrafos, unas líneas de cada uno de ellos. Peter Singer me sirve como paradigma de aquellos que reducen la naturaleza humana a lo puramente natural, y Alasdair MacIntyre de aquellos que intentan reintegrar la condición humana a la imagen antropológica del ser humano sin reducir todo a lo puramente natural. Bien, ambos reintegran
al ser humano el aspecto animal, pero han llegado a conclusiones muy dispares. Según McIntyre, el ser humano, precisamente por ser animal, resulta vulnerable. Y esa vulnerabilidad la corregimos, la mitigamos gracias a la dependencia que tenemos de los demás. Todos somos vulnerables. Una mesa redonda que hubo esta mañana y que fue interesantísima, se hablaba de personas vulnerables que se integraban en el mercado laboral. Y McIntyre escribe su ética no desde el punto de vista de una persona completamente autónoma que contempla la situación de las personas vulnerables, sino que escribe desde el punto de vista de una persona vulnerable. Es decir, todos somos vulnerables, todos, cada uno de nosotros. Entonces, la ética de McIntyre es ya una ética escrita desde la vulnerabilidad, no solo para la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. Y nadie es menos digno, ni es menos humano por ser más vulnerable. Esta es la cuestión. En cambio, en el caso de Peter Singer, lo que sucede es que, como no reconoce ese valor absoluto de los seres humanos, peculiar de los seres humanos, que es la dignidad, lo que hace es equiparar al ser humano al resto de los animales, que tienen valor, obviamente, pero que tienen un valor gradual. De manera que también los seres humanos pasaríamos a tener un valor gradual. Habría seres humanos más valiosos que otros. En particular, ahora cito un texto de Singer donde queda muy claro este asunto. Por lo tanto, yo diría que si hay que reconsiderar nuestra naturaleza animal, mejor hacerlo de la mano de McIntyre que hacerlo de la mano de Peter Singer. Este es el párrafo de Singer al que me refería. Está en su libro titulado Ética práctica. Dice, la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. Bueno, yo a Singer siempre lo cito literalmente porque si simplemente cuento lo que dice, la gente tiende a no creerme. Entonces prefiero citar literalmente lo que dice. No considero que el conflicto entre la posición que he adoptado y las tan ampliamente aceptadas opiniones sobre la santidad de la vida infantil sea motivo para abandonar mi posición. Creo que es necesario cuestionar esas opiniones de tan amplia aceptación, las que hablan de la santidad de la vida infantil. Nada de todo eso demuestra que la matanza de un niño sea tan mala como la de un adulto inocente. Las razones para no matar personas no son válidas para los recién nacidos. Y recién nacido en Singer es algo muy borroso. Puede ser un bebé de un mes, de 2, de 3, de 2 años. Dice que los de 2 años no tienen idea de su propia muerte, etc. Bueno, lo que quiero decir es que una vez que nos equipara a los animales, el valor de las personas pasa a ser gradual, hay personas que valen más que otras. Y esto en bioética nos preocupa profundamente. ¿Cuál es la posición de McIntyre al respecto? Dice, un cuidado sin condiciones del ser humano como tal. Esta es la clase de cuidado que debemos a los demás, incondicional, incondicional. Es decir, no depende de que una persona sea más lista o más tonta, más vulnerable o menos, con más años o con menos años, que pese más o que pese menos, que sea un mejor deportista o peor, para que tengamos más deber de cuidarlo. El cuidado que debemos a los demás es un cuidado incondicional. El valor de todas las personas es el mismo, es un valor absoluto, al cual llamamos dignidad, no graduable. Bien, una entrega y una consideración que no esté condicionada por las contingencias de una lesión, una enfermedad o cualquier otra aflicción. A esa consideración debería añadirse el reconocimiento de que cada miembro de la comunidad puede enseñar algo a los demás. También en la mesa que hubo aquí esta mañana se habló de esto, de cómo en los distintos foros laborales las personas con discapacidad pueden hacer aportaciones que son peculiares, que no las puede hacer nadie más. Después, si hubiese tiempo, pondría un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, pero incluso cuando uno está discapacitado de tal modo que no puede emprender proyectos, merece un cuidado atento. Esta es la diferencia entre Peter Singer y Alasdair McIntyre. Sí, somos animales, pero ojalá pensemos que lo somos al modo en que lo dice McIntyre y no al modo en que lo dice Singer. Las dos preguntas a las que me refiero, dice McIntyre, son la pregunta por la animalidad del ser humano y la pregunta por la vulnerabilidad del ser humano. Son preguntas que están interconectadas y que son cruciales para poder hacer ética. ¿Por qué?
Bueno, pues porque nuestra vulnerabilidad depende de nuestra condición animal. Aquí hay gente que estudia medicina, farmacia, psicología. Seguramente estáis familiarizados con lo que es una célula, que es la unidad mínima de vida, ¿no? Pues una célula ya divide el universo en dos zonas, una zona interior y una zona exterior. Es decir, cualquier ser vivo tiene interior. Los seres vivos se caracterizan por tener interior. La membrana celular separa el interior del exterior y al mismo tiempo los comunica. Y al comunicarlos hace que ese ser vivo sea vulnerable. Vulnerar, voy a extenderme un poquito en el concepto de vulnerabilidad. No sé si me concedes todavía algún minuto. Hemos empezado un poco tarde, ¿eh? 10 minutos, bueno. Bien. Voy a extenderme un poquito en el concepto de vulnerabilidad, hablando un poco de su etimología y también de su mitología. En primer lugar, de la etimología. Vulnerar, tirando de diccionario, bueno, pues vemos que quiere decir que algo sea vulnerable, quiere decir que sea susceptible de herida, que pueda ser herido. Y esto viene del latín ferire, y ferire quiere decir perforar. Solo se puede perforar aquello que tiene un interior. Y solo un ser vivo tiene un interior. Es decir, lo único que es vulnerable es un ser vivo. Y somos vulnerables porque somos seres vivos. Habría una forma de hacer completamente invulnerable a un ser humano y es, bueno, pues haciendo que ya no fuese un ser humano, ni siquiera un ser vivo. Pensad que los canales de comunicación que tiene la membrana celular entre el citoplasma y su entorno son canales a través de los cuales entran y salen sustancias que sirven a la funcionalidad de la célula, pero eso la hace vulnerable en el sentido de que por ahí también pueden entrar sustancias que puedan dañar a la célula. De hecho, por ejemplo, el término faringe tiene que ver etimológicamente con el término ferire, llevan la misma raíz indoeuropea. A través de la faringe nosotros ingerimos cosas interesantes para el funcionamiento de nuestro organismo, como puede ser el alimento, pero a través de la misma nos puede llegar un veneno. ¿Qué podríamos hacer para hacernos invulnerables al veneno? Pues cortar, tapar la faringe, pero entonces no podríamos alimentarnos. Es decir, el ser vivo, precisamente por ser vivo, por tener interioridad, por dividir el universo en una parte interna y otra externa, por tener una barrera que lo separa del resto y al mismo tiempo lo comunica con el resto, precisamente por eso es vulnerable. Quiero decir que la vulnerabilidad está profundamente arraigada en el mismo concepto de ser vivo. Hay una poeta polaca que fue premio Nobel, que se llama Wisława Szymborska, que tiene un poema que se titula Conversación con una piedra, y el poema empieza así: llamo a la puerta de una piedra, llamo. Y la puerta no me deja entrar. No me deja entrar porque no tiene interior. Los conceptos, los números primos, las piedras, son entidades que no tienen interioridad. Tienen interioridad las células, tienen interioridad los mamíferos, las personas, etcétera. Tenemos una piel que nos separa del exterior, un sistema inmunológico que me dice lo que es de fuera y lo que es de dentro, y que cuando falla pues produce enfermedades importantes, etcétera. Bien, quiero decir que todo ser vivo depende de un cierre imperfecto y por lo tanto es vulnerable. En el terreno de la mitología, a mí me gusta especialmente, me parece especialmente ilustrativa en este punto la historia de Aquiles, el guerrero de la Ilíada, que es invulnerable, casi invulnerable, tiene el talón de Aquiles. Entonces le clavan una flecha en el talón y Aquiles muere. ¿Por qué Aquiles es invulnerable salvo en el talón? Bueno, pues porque la madre de Aquiles quería hacerlo invulnerable y entonces lo metió en una laguna y la laguna tenía este efecto. Todo lo que se sumerge en esa laguna se vuelve invulnerable. Pero como no quería que el niño se ahogase, no quería perderlo, pues tuvo que sujetarlo de algún punto. Lo sujetó del talón, el talón no quedó sumergido y por lo tanto el talón se hizo vulnerable. Siguió siendo vulnerable. ¿Cómo podía haber hecho completamente invulnerable a Aquiles? Soltándolo. Es decir, ¿cómo podemos hacernos completamente invulnerables los humanos dejando de ser humanos? Yo creo que esta es una forma de convertir la historia esta de Aquiles en una especie de parábola que tiene su moraleja. ¿Cuál es la fórmula entonces para tratar con la vulnerabilidad humana? Yo si tuviese que reducirlo a 2 o 3 palabras, según cómo consideréis la conjunción,
Lo diría así, la fórmula es reconocer y paliar. Es decir, la resignación ante la vulnerabilidad humana no debería estar permitida. No deberíamos resignarnos al hecho de que somos vulnerables. Pero tampoco podemos aspirar a la vulnerabilidad cero, porque eso implicaría ni siquiera ser seres vivos. Entonces, entre estos dos polos, entre la resignación a la vulnerabilidad y la no aceptación de la misma, hay un cauce de acción que es el de reconocer nuestra vulnerabilidad y tratar de reducirla. ¿Cómo? Pues mediante el cuidado mutuo que nos proporcionamos los unos a los otros. Es decir, mediante cuidados paliativos, cuidados que tienden a paliar la vulnerabilidad de las personas. Esta es la actitud correcta ante la vulnerabilidad humana. Uno, reconocerla y reconocer que nos afecta a todos, no solo a los vulnerables, que son otros, sino que nos afecta a todos. Y segundo, tratar de paliarla mediante el cuidado. Bien, el ser humano no solo es vulnerable, no solo es animal, sino que también es social, por eso somos dependientes los unos de los otros, no me puedo extender en este punto, somos también racionales, lo cual nos hace autónomos. Quería rescatar aquí el concepto de autonomía, porque el concepto de autonomía está muy conectado con el de vulnerabilidad y el de dependencia, y con eso voy concluyendo. Todo esto que hemos dicho sobre la naturaleza humana, ¿en qué sentido nos sirve de guía? ¿En qué sentido orienta nuestra acción? Bueno, pues probablemente tengamos que tender a ser el que somos. Llega a ser el que eres, decía Píndaro. Es decir, llega a ser un ser humano en sentido pleno. Eso implica desarrollar nuestra autonomía, la aspiración a ser cada vez más autónomos, cada vez más libres, cada vez más autosuficientes. Es una aspiración perfectamente legítima. Ahora bien, eso tiene que armonizarse con el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia. ¿Y cómo se armoniza? Bueno, pues teniendo en cuenta una compleja relación de fines a medios. ¿Para qué quiere una persona llegar, pues, en su juventud, en su edad adulta, al máximo de su autonomía? ¿Qué sentido tiene nuestra autonomía? La autonomía de cada uno cobra sentido en la medida en que se transforma, primero en la medida en que libera capacidad de cuidado y segundo en la medida en que se transforma, se aplica al cuidado de los demás y especialmente al cuidado de los más vulnerables para hacerlos en la medida de lo posible autónomos. Es muy curioso que la ley de dependencia que está vigente en España, en su preámbulo, habla de autonomía y dependencia. Es decir, es una ley que busca potenciar la autonomía de las personas dependientes. Y esto solo se puede lograr mediante el cuidado mutuo. Es decir, esta es la constelación de complejas relaciones que hay entre autonomía, vulnerabilidad, dependencia. Tenemos que tender a desarrollarnos, a cumplirnos como seres humanos autónomos para poner esa autonomía al servicio de los demás, del cuidado de los más vulnerables, de manera que puedan lograr las mayores cotas de autonomía posibles. En este sentido, el concepto de naturaleza humana del que hemos hablado nos ilumina, nos guía a la hora de tomar determinaciones sobre nuestras acciones, sin necesidad de hacernos con una bola de cristal para ver el futuro. En resumen, yo no sé si dejarlo aquí para ahorrar tiempo, leer el resumen o que quede algún tiempo para hacer preguntas. Bueno, muy brevemente, la pandemia ha traído el recuerdo de algo que preferíamos olvidar, que somos vulnerables. La guía para la acción humana no puede ser la predicción del futuro a través de la ciencia, el control de los riesgos a través de la técnica, etcétera, lo cual es muy valioso, pero no puede ser nuestra única guía, sino la fidelidad a la naturaleza humana, y en la naturaleza humana se armonizan aspectos sociales, animales y espirituales. El reconocimiento de nuestra condición animal o corporal se realiza de diverso modo en la filosofía de Peter Singer, en la filosofía de Alasdair MacIntyre. En uno de ellos, las personas vulnerables acaban resultando desprotegidas y en el otro, la vulnerabilidad acaba siendo reconocida y las personas más vulnerables, digamos que pasan a sentirse
completamente reconocidas y dignas del cuidado de los demás. La vulnerabilidad, por lo tanto, y resumo en esta fórmula, de ser reconocida y paliada mediante el mutuo cuidado. Muy bien, pues muchísimas gracias por la paciencia. Y si hay tiempo para una... Las preguntas las hacemos después de mi intervención. Va. Perfecto. O siéntate tú aquí. Vale, de todas formas, exacto. ¿Cómo? Vale, no te preocupes. ¿Se ve bien o sí? No hay que apagar nada, ¿no? De acuerdo. Pues nada, voy a empezar a explicaros mi ponencia. Voy a bajar un poquito el nivel, lo digo porque... ¿Lo siento? No, voy a bajar el nivel, entonces no preocuparos. Voy a hablar de belleza, vulnerables estéticos, controversias bioéticas, éticas, y lo anuncio así como si fuera algo misterioso, pero hay gente hoy día que está enfermando de belleza, ¿vale? Lo digo porque ahora esto lo voy a tratar de explicaros, no enfermando de fealdad, sino de belleza. Bueno, entonces, lo primero que quería decir, que desde hace unos 20-30 años ha aumentado en el mundo, y en España también en particular, ha aumentado el número de personas que se encuentran agobiadas, preocupadas por su belleza corporal, por su imagen física. Es cierto que es una preocupación que ha existido desde siempre, desde que el ser humano existe, ¿no? Es un deseo humano el de embellecerse que atraviesa la historia. Y es un hecho empírico, es una experiencia que todos hemos tenido, que nos enamoramos a través de la belleza. Nos enamoramos de las cosas, nos enamoramos de las personas a través de la belleza, no a través de la fealdad. Bien, desde hace unos años, yo más o menos he hecho un cálculo, desde hace aproximadamente unos 30 años hasta hoy, estamos asistiendo a un proceso de hipertrofia del valor de la belleza. La hemos convertido en una fuente de constantes inquietudes que está generando un nuevo tipo, entre comillas lo de nuevo, un nuevo tipo de vulnerabilidad o un nuevo tipo de vulnerables, los vulnerables cosméticos, los vulnerables estéticos, ¿no? Por supuesto que la vulnerabilidad estética ha existido desde siempre, porque, insisto, desde que somos humanos hemos querido vernos atractivos, hemos querido seducir, atraer a los demás con nuestra imagen. Es decir, que antes de Cleopatra, Nefertiti y Tutankamón, el hombre y la mujer ya han deseado parecer más atractivos. ¿Quiénes son estos nuevos vulnerables estéticos, que yo los denomino así, vulnerables estéticos o vulnerables cosméticos? Pues mirar, en general se trata de personas que en su mayoría se encontraban bien con su físico, no tenían ningún problema en su percepción, en su autopercepción física sobre su imagen. Lo asumían, lo aceptaban, le daban una importancia relativa. Y, por supuesto, se embellecían y les gustaba verse bien. Pero a partir de un momento dado, que ahora también esto lo voy a analizar, a partir de un momento dado, estas personas normales, que se encontraban bien, no les planteaba ningún problema su belleza, hay un punto de inflexión en esta autopercepción sobre su imagen, en donde empieza a generarse una vida de necesidad, inquietud, un complejo, una deficiencia, un déficit,
que les lleva a pensar que no están bien en cuanto a su imagen. Se miran al espejo con más frecuencia, se miran en los demás y van observando una fragilidad, una debilidad estética en ellos que les genera temor, les genera posibilidad de ser discriminados, se sienten heridos, se sienten peores, no se gustan, tienen miedo a los comentarios de los demás, tienen miedo a la exclusión social, miedo a no destacar, miedo a no triunfar en las relaciones. Por supuesto que en esta exposición que estoy haciendo voy a dejar de lado todos los casos de personas que tienen problemas estéticos por una deformación congénita, que tienen problemas estéticos por un accidente, por un tratamiento oncológico que requiere una operación reconstructiva estética. Dejo de lado todo ese tipo de situaciones y sobre todo me voy a concentrar en los casos de las personas, que son la mayoría, que quieren embellecerse porque les gusta y porque se sienten mejor y no tienen ningún problema desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista, por así decir, de la armonía física, no son deformes. ¿Okay? Mirad, hay una empresa de cosméticos que seguramente muchos de vosotros, yo incluido, pues compramos productos, la empresa DAF o Dove, champús, cremas, etc. Entonces, esta empresa desde hace ya bastantes años publica unos resultados de unas encuestas, en este caso siempre las hace sobre mujeres, y entonces desvela lo siguiente, que solo el 4% de las mujeres de todo el mundo se considera guapa. Solo el 4%. Solo el 11% de las niñas a nivel mundial se sienten cómodas describiéndose como guapas. Bueno, ¿en qué elementos o indicadores podemos basarnos para asegurar que ha aumentado la preocupación por la belleza? ¿Cuáles son esos indicadores que nos pueden mostrar que la vulnerabilidad, somos vulnerables, ya lo ha comentado antes el anterior ponente, Alfredo Marcos, somos vulnerables, forma parte de la condición humana, pero esta vulnerabilidad estética, ¿por qué ha cogido tanto peso? ¿Por qué de repente han empezado a aparecer más vulnerables estéticos? Bueno, entonces el primer elemento indicador, es que ha habido un incremento en el número de personas que necesitan sí o sí hacerse algo en el cuerpo. Por supuesto, al margen dejo lo de ir a la peluquería, comprarse un fijador, una colonia, ponerse una crema, cosas normales de embellecimiento. No, aquí me estoy refiriendo más a intervenciones quirúrgicas invasivas, no invasivas. Entonces, esto es un primer indicador. Aumentan las personas que necesitan hacerse algo en el cuerpo, ¿no? Y luego, fijaros, necesitan estar bien estéticamente, pero no en general, sentirme más o menos atractivo o bello, sino específicamente lo que buscan específicamente es ser más jóvenes, permanecer más tiempo jóvenes, atractivos, sexys, delgados, sin arrugas, con músculos, con pelo, sin grasas. Por supuesto que no está la vulnerabilidad solo en que todos deseemos esto. Y esto no es malo desear tener pelo. No es malo desear, pues si me puedo quitar unas arrugas o si me puedo quitar unas grasas, eso no es malo. ¿El problema dónde está? El problema está en que hemos convertido la belleza en una cuestión de estado. La hemos convertido en un problema vital, en una cuestión de toda mi existencia, como de algún modo como ocupando gran parte de mi cabeza, de mis proyectos, de mis pensamientos. Es decir, se está generando una crisis en el concepto de belleza, una crisis en la propia percepción de la belleza. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez más personas son dependientes de la estética, dependientes de la belleza, dependientes de procedimientos, de intervenciones. Se hacen más vulnerables de lo que ya de partida éramos. Mirad, aquí pongo las 5 cirugías estéticas invasivas. Perdona, pero es que estoy un poco... Las 5 cirugías estéticas invasivas más frecuentes en España. Las tenéis aquí. Por cierto, España ocupa el 5º país del mundo en número de procedimientos estéticos. Mamoplastias de aumento es la reina de las operaciones estéticas en España. Mamoplastias de aumento en mujeres que no tienen ningún problema físico, digamos, desde el punto de vista de no es que haya una enfermedad
mamaria, un sobrepeso mamario. No, me estoy refiriendo a casos de personas que van simplemente porque quieren, digamos, bueno, pues mejorar estéticamente alguna parte de su cuerpo o quieren subir unas tallas, etcétera, ¿vale? Mamoplastia de aumento es la número 1. Rinoplastias, liposucciones, abdominoplastias, blefaroplastias. Blefaroplastias es una palabra complicada, es la cirugía del párpado. Luego incluyo una que no aparece aquí, que son los injertos de pelo. Porque como es invasivo, sabéis que se grapan los pelos se van grapando, ¿no? Por cierto, este dato lo obtuve antes de la pandemia. Antes de la pandemia se calcula que en torno a entre 7.000 y 8.000 varones se desplazan cada año en España a Estambul, a Turquía, a clínicas estéticas para hacerse injertos de pelo. De hecho, perdonad que cuente una cosa un poco cómica, pero tengo un amigo que volviendo de un viaje de bodas de Estambul, en el avión vio españoles, porque volvían a España, era Estambul, Madrid, me parece, y entonces vio en el avión como había unas 10, 12 señores, ya de cierta edad, si no eran adolescentes ni chicos de 20 años, sino 12 personas, 12 adultos, y entonces en principio él pensaba que era un turbante lo que llevaban en la cabeza, porque como Turquía es un país musulmán, pensaba que eran musulmanes que venían a España de turismo. Entonces no eran turbantes, eran que venían con la cabeza vendada de hacerse los injertos de pelo, porque sabéis que te van grapando pelo a pelo, te lo van grapando en la cabeza, y esto, las curas, pues necesitas que te venden la cabeza y luego continúa, digamos, las curas continúan en tu país. Lo digo como a modo de ejemplo. Más de 5.000 varones en España. Los tratamientos no invasivos, aquí os pongo los 5 más habituales, los más, digamos, los más concurridos: Botox, peeling dérmico, estiramientos, lifting faciales, microblading de cejas y depilación láser. Bueno, el segundo indicador es que al aumentar la demanda y la necesidad social de embellecerse, ¿qué es lo que sucede? Que aumenta el número de plataformas estéticas en las calles. Aumenta el número también de especialistas en belleza. Porque hay colas. Es decir, hay mucha gente en cola esperando acceder a uno de estos tratamientos. Es decir, el crecimiento ha sido exponencial a la demanda. Es decir, porque han surgido tantos centros estéticos. El último dato que he obtenido, estamos hablando de más de 12.500 centros de estética en España. Entonces, ha crecido exponencialmente a la demanda. Mirad, plataformas estéticas más importantes. Os pongo ahí unas cuantas. Beauty Center, peluquería, solarium, centros de depilación láser, centros de pedicura, spa, clínicas médicas estéticas, centros estéticos, gimnasios, centros deportivos, etcétera, etcétera. Por cierto, se está poniendo muy de moda, esto es algo ya muy conocido, las uñas de porcelana. De hecho, debajo de mi casa no hace mucho han puesto un centro estético de uñas de porcelana. Entonces paso por ahí todos los días. Está siempre está repleto de gente, está bien. Mirad, estos son especialistas estéticos que sabéis que en principio todos este tipo de las cirugías estéticas deben estar aplicadas o digamos, las deben llevar a cabo especialistas MIR de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Entonces, aparte de ellos, ha surgido todo llamémosle un panorama de otros múltiples profesionales que se dedican a embellecer. Cirujanos cardiovasculares y cirujanos torácicos, dermatólogos, médicos estéticos, psiquiatras, cosmetólogos, esteticistas, pedicuros, podólogos, peluqueros, etc. Bueno, y luego ha aumentado la demanda por una razón muy sencilla, y es que han aumentado los estímulos para embellecerse. Son constantes. Los estímulos estéticos son constantes, están por todos lados. Recibimos una desbordante información a través de múltiples pantallas,
en relación a la belleza. De hecho, algunos lo utilizan esta expresión. Estamos inmersos en un imperio consumista y mediático estético. Vivimos en la sociedad de la imagen. Sociedad de la imagen que su eslogan es: tú solamente eres look, tú solamente eres una imagen y los demás somos ojos. Y luego fijaros, el mensaje subliminal que aparece en muchos de estos estímulos estéticos, uno de los mensajes, aunque no aparece expresamente tal como yo lo voy a decir aquí ahora, pero el mensaje subliminal es: si eres guapa, si eres guapo, triunfas. Y si no lo eres, fracasas. Es decir, el mensaje impacta en el cerebro. De hecho, hay gente que dice: bueno, pero ¿por qué no me he hecho nada todavía? Si lo tengo al alcance de la mano, ¿no? Yo no quería hacerme nada, pero... Luego, mirad, otra cosa muy importante, por concretar aún más, este ser guapo o guapa, que en general pues no plantea ningún problema. Es decir, todos queremos pues, ser más atractivos, pero en este caso, en este imperio mediático, estético, el ser guapo o guapa está normativizado, está iconificado. ¿Qué quiere decir? Que ser guapo o guapa hoy significa identificarse con un icono que han construido, un icono que se ha construido por parte de artistas, cineastas, en fin, el mundo de la moda. Entonces, ese icono de belleza tiene unos rasgos característicos que tienes que cumplir si quieres ser guapo, si quieres triunfar. De tal modo que solamente vas a alcanzar ese triunfo si te normalizas estéticamente. Y normalizarse, insisto, quiere decir que cumplas con el estándar. Tienes que cumplir con unos rasgos físicos muy concretos en chicos, en el cuerpo de chicos, y unos rasgos muy concretos físicos en el cuerpo de chicas, ¿no? Aquí conocéis algunos de estos personajes, son conocidos. La publicidad estética de este icono nos llega por medio de muchísimos canales, nos llega por medio de muchos altavoces. Fundamentalmente nos llega a través de la publicidad de todo tipo de productos, coches, ropa de moda, ropa interior, colonia, productos de todo tipo son publicitados por personas que encarnan el icono, de tal modo que tú siempre vas viendo que en la publicidad, oye, va apareciendo siempre el mismo icono, los mismos rasgos. Sí, claro, es que esa es la idea es que tú vayas interiorizando que si quieres destacar estéticamente y si quieres triunfar, tienes que conseguir esos rasgos, tienes que conseguir ese icono. Por eso el icono está reproducido hasta el infinito en miles de pantallas, de publicidades. Lo mismo pasa con videoclips musicales, programas, películas, series, concursos, reality shows, Fashion Week de París, Milán, Nueva York. Bueno, no sé si conocéis la Fashion Week, que se ha suspendido, por cierto, de Victoria's Secret, que lo seguían millones de personas en el mundo. El desfile de Los Ángeles de Victoria's Secret. Bueno, pues todas estas personas, lo que aparece es una belleza espectacular, modificada, muchos de ellos han pasado por quirófano antes, operados. Luego, por supuesto, aparte de estos canales, también están las revistas de moda. Aquí os pongo algunas. Cosmopolitan, Vogue, Elle, Men y Woman Health. ¿Habéis mirado las portadas? En todas las portadas sale el icono. Hasta en la pandemia aparece un tío ahí con la mascarilla puesta con el icono, porque es que en pandemia también se ha seguido con los estímulos, no han parado, ¿no? Bueno, luego otro canal por donde nos llega el icono son las redes sociales, que son las nuevas pasarelas, donde la gente sube no solamente su gato o el perro que se ha comprado, sino que van subiendo el último retoque, la última operación, el último músculo, el último implante, el último bikini, el último pintalabios. ¿Y sabéis qué pasa? Y aquí viene en gran parte la hipertrofia. ¿Sabéis por qué tenemos que subir? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tenemos, entenderme? ¿Por qué se suben tantas imágenes? Porque tenemos que ser evaluados. Este es uno de los puntos claves para entender la hipertrofia de la belleza. La belleza normativa tiene que pasar por un filtro, y es la evaluación, nos evalúan. La belleza es para enseñarla,
Es decir, todas las modificaciones que se hacen sobre el cuerpo acaban en las redes para mostrarlas. ¿Y por qué se muestran? Se muestran para que nos den puntos. Nos tienen que dar puntos. Porque si no me dan puntos, entonces no me reconozco. Quiero decir, no tengo el reconocimiento social que necesito para tener la autoestima alta. Entonces la gente va buscando, esto no os descubro nada, ¿no? Va buscando querer ser evaluado positivamente a base de likes y likes en las fotos que subimos, ¿no? Nos vigilan y nosotros también vigilamos a los demás. Y entonces estamos viendo si cumplimos o no con el icono normativizado. Y luego tenéis que saber, esto es importante, también vosotros que sois médicos, estudiantes de medicina, los likes generan una excitación dopaminérgica en el cerebro. Es decir, que se produce un subidón espectacular cuando yo subo mi foto enseñando mi último retoque y me han dado 500 likes en una hora. Bueno, eso produce un subidón tal que, bueno, que tengo que pensar en la siguiente foto para conseguir más likes todavía. Es una nueva adicción. De hecho, algunos hablan de las nuevas drogas, los likes. Por cierto, bueno, esto lo dejo. Vale. Bueno, luego mirar, voy a ir acabando. Patologías de la belleza. Así lo denominan algunos que están investigando en este ámbito. Patologías de la belleza, enfermedades, gente que enferma de la belleza. Estas enfermedades que pongo aquí, patologías, están ya tipificadas, diagnosticadas, se conoce mucho sobre ellas. Y la belleza ha influido de modo definitivo en que se padezcan. Entonces, las más conocidas están aquí puestas. Depresión estética, baja autoestima, anorexia, bulimia, vigorexia en chicos, trastorno dismórfico corporal, trastornos obsesivos compulsivos, adicción estética, trastorno de la personalidad, selfitis. Yo esto, sinceramente, lo descubrí hace 1 año y medio investigando unas cosas. En Estados Unidos ya está tipificado como un nuevo trastorno. Puede ser moderada, crónica, aguda, dependiendo del número de selfies que te hagas al día. Es decir, si te haces más de 50, pues son selfitis moderadas. Si te haces más de 100, es que eres crónico, eres un selfítico crónico y entonces puedes necesitar un cierto tratamiento. Bien. Bueno, y luego por otra parte, aunque esto pueda parecer un poquito triste y acabo, pero todos los años tenéis que saber que aparte de estas enfermedades, perdonad si lo digo así un poco de modo muy directo, pero todos los años mueren personas en quirófanos haciéndose operaciones estéticas. Recientemente, hace 2 meses o 3, una chica en Murcia con una lipoescultura falleció porque le habían agujereado el duodeno y más partes haciéndole una lipoescultura. Bueno, entonces, acabo, casi las cito y dejo, aunque sean 2 o 3 minutos para el debate, por si quieren comentar alguna cosa. Controversias médicas y éticas. Una, que están generando las operaciones o los tratamientos quirúrgicos, tanto invasivos como no invasivos, procedimientos estéticos. Una de las primeras controversias, los consentimientos muchas veces son poco claros, deficientes, les falta información. Es decir, no los adaptan individualmente a cada paciente, poca claridad, poca transparencia, a veces no se informan bien de todos los efectos secundarios que puede llevar el hacerse una mamoplastia, una rinoplastia. Por ejemplo, esto lo he podido investigar puntualmente, no se habla de un efecto secundario grave, importante, que es la adicción estética, la adicción. De hecho, tenéis que saber que el 40% de las personas que acuden a clínicas estéticas en Estados Unidos, el 40% ya es por segunda, tercera o cuarta vez. Produce adicción, porque el deseo de querer embellecerse tiende al infinito. Luego, por supuesto, operar a pacientes sin un diagnóstico claro de buena salud mental. De nuevo, en Estados Unidos y en España. A los médicos, lo dicen ellos, se les han hecho encuestas y se les ha preguntado. Están operando a personas que no sabían que padecían una dismorfia corporal, no lo sabían. Y eso es catastrófico. Operar a una persona estéticamente con dismorfia, las consecuencias son nefastas. ¿Y por qué no se han dado cuenta? Porque no ha habido una consulta clínica previa, una consulta clínica de psicología clínica, que está muy recomendado cuando existen
sospechas justificadas de que puede haber una cierta alteración en la salud mental del paciente, ¿no? Mirar, otro problema. No ofrecen información sobre todas las alternativas posibles existentes. Habréis oído 1000 veces hablar de la autonomía del paciente. Pues mirad, cuando yo voy a un centro médico y quiero operarme de algo, normalmente me ofrecen la alternativa que yo elijo y luego me ofrecen otro tipo de alternativas por si yo quiero valorarlo. Pues esto habitualmente no suele suceder, porque claro, si la clínica privada, porque todo esto se hace en clínicas privadas, sabéis que esto no lo cubre la Seguridad Social. ¿Y sabéis por qué no lo cubre la Seguridad Social? Porque no es un problema terapéutico. Por eso tienen que ir a lo privado. Te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como yo empiece, siendo el cirujano, empiece a hacer demasiadas investigaciones en el paciente, pues a lo mejor el paciente se me va a otra clínica. Luego, publicidades provocativas y engañosas. Os invito a que entréis cuando queráis en Dorsia Clínicas, la clínica más potente de España, la número 1 en mamoplastias de aumento. Dorsia Clínicas. Mirad, os cuento esto y prácticamente acabo. Se lo enseñé, esta página web se la enseñé a un cirujano plástico, estético y reconstructivo que tiene una clínica estética, que por cierto su página web es súper limpia, en el sentido de muy sencilla, apenas aparece ninguna imagen. Le enseñé la página web de Dorsia Clínicas que no conocía y se llevó las manos a la cabeza diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo es posible? Bueno, en fin, os lo dejo ahí. Bueno, y luego por otra parte tenéis que saber que son operaciones de alto riesgo, a veces llevadas a cabo por médicos no especialistas. No da tiempo aquí para comentaros toda la polémica en España que hay con la regulación de quién puede y quién no puede operar. Eso, nuestro querido Estado y Gobierno, desde hace ya tiempo, no ha hecho nada, no han regulado. Si no hay una regulación, no se sabe quién puede y quién no puede. Hombre, se supone que es un médico y lo tienen que hacer médicos, pero... Bueno, y luego promueven, con esto acabo con una última idea, que todos estos médicos que se dedican a embellecer, se plantea, yo también os lo lanzo, aunque tampoco habrá mucho tiempo para el debate, pero se plantea la cuestión de si realmente los médicos que se dedican a esto están reproduciendo el icono normativo, lo reproducen en sus clínicas. Pero ¿sabéis qué pasa con ese icono normativo? Que es causa de sufrimientos muchas personas, porque no lo van a poder alcanzar nunca, porque no van a poder pagarse una operación estética. Entonces, la cuestión que se plantea es, ¿son cómplices los médicos, uno, en difundir normas sospechosas de belleza que puedan ser contrarias a la salud corporal? ¿Y son cómplices en difundir estereotipos de belleza que son causa de discriminación social? Entonces, la pregunta es, ¿de quién se ponen de lado? ¿Del discriminador o del discriminado, que al final se encuentra con una presión tan grande estética que se ve al final sometido a tener que operarse? ¿Se va a solucionar la discriminación operando a cuantas más gente es mejor? Para que así acabemos con la discriminación, todos operados, y entonces se acabó la discriminación. ¿O habrá que cambiar quizá otro tipo de cuestiones? Bueno, pues lo dejo aquí, y si alguien quiere preguntar algo, tanto a Alfredo Marcos o a mí, encantado. Juan Ignacio, ¿tenemos 2 minutos o estamos muy justos, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Bueno, no es obligatorio, pero... Digo. Vale, de todas formas, si luego alguien a la salida, pues, no sé, quiere preguntar algo así un poquito más, yo qué sé, personal o lo que sea, o pues encantados de resolverles. Pues nada, muchas gracias. Vamos a pasar a la mesa.